Emili Cortavitarte, buenos días. Buen día. Bueno, pues por aquí vamos a contar algunas cosas. Sí, Me dices que vuestra Generalitat, sí, que no la de todos, no, no. la de Cataluña, Sí. ya tiene presupuestos. Ujú. Y eso es una noticia. Pero ¿por qué es Claro. noticia? ¿Por qué es noticia? Bueno, es noticia en primer lugar, porque hasta ahora no los tenían, con lo cual era uno de los gobiernos, digamos, territoriales que iba más atrasado. Y segundo, es noticia porque los presupuestos se han desencallado con el pacto entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista de Cataluña, lo cual no es un tema menor, ¿eh? Entonces, hablamos, si te parece, un poquito de qué van estos presupuestos y qué contradicciones y demás tienen, y luego, pues, lo que, lo que esto supone, lo que esto puede suponer a futuro, etcétera, ¿no? Vale. Entonces, en principio, bueno, los presupuestos se han desencallado esta misma semana. Se han desencallado aceptando Esquerra Republicana tres exigencias no precisamente muy progresistas por parte del PSC. Esas tres exigencias son, por un lado, la construcción de un parque de Hard Rock, de la empresa Hard Rock, empresa norteamericana Hard Rock, en Tarragona, para el turismo, el ocio y todas estas cosas, que Tarragona, pues precisamente no le falta de esto, ¿eh? Ni de petroquímicas tampoco, pero de esto menos. Luego, la ampliación del aeropuerto de Barcelona, que como sabéis fue objetivo de cristos considerables hace 2 o 3 años, y una autovía, aquí más conocida como el cuarto cinturón, el quart cinturó. La M40, que diga la M40, la B40 o algo así, le llaman. Sí, sí, en principio es como una circunvalación de Barcelona, mucho más lejos, sería la más lejana, que conectaría dos ciudades importantísimas del Vallès Occidental y muy populosas, ¿no? Por encima de los 250.000 habitantes, como son Sabadell y Terrassa, pero que luego seguiría hacia el Vallès Oriental, hacia Granollers, etcétera, y entonces se trataría, pues, de hacer un cinturón que quedara a bastante distancia, más o menos a esos 40 kilómetros que tú dices de Barcelona, ¿eh? Esta es también una obra que ha tenido muchísimas resistencias. En estos momentos esas dos ciudades no es cierto que no estén conectadas, sino que además hay una antigua autopista, que ahora es una autovía, en algunos casos de 4 carriles en cada dirección, pues que te lleva de una ciudad a la otra tranquilamente. Evidentemente, digamos, vas por el sur, diríamos, y de alguna manera esto iría por el norte, pero bueno, en principio, como veis, son tres obras que supongo que habrán contentado muchísimo a todas las empresas constructoras bueno, y que la impresión que me da, y la impresión no solamente que me da, es que se transmitía en estos últimos días de negociación, era que, bueno, que Esquerra realmente eran temas que no le apetecían, ¿no? Es decir, Es decir, que forzar la máquina para estas construcciones es más del PSOE, es del PSOE, o del claro, PSC, en este caso, sí. y las resistencias a hacerlas de Esquerra. Sí, porque evidentemente supongo que el gobierno de Esquerra, no te digo que necesariamente estén en contra, ¿eh? Es decir, no conozco el pensamiento profundo de la dirección de Esquerra, pero evidentemente imagino que Esquerra sabe que plantear estas tres cosas y plantearlas al mismo tiempo le va a suponer un coste clarísimo. Es decir, va a haber una oposición ciudadana a estas actuaciones, y sobre todo una oposición en el territorio.
porque ya ha habido bastantes planteamientos al respecto y se ¿Cuál es crearon en su momento. la gente que se opone y los argumentos mayoritariamente? Bueno, fundamentalmente es un tema de respeto al medio ambiente y tal, ¿no? Entonces, y de biodiversidad. Es decir, bueno, como, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Barcelona ya se planteó hace un tiempo y al final la oposición de los movimientos sociales y por ejemplo, de la agricultura que hay en el delta del Llobregat y de otra serie de asociaciones, evidentemente ciudadanas de las poblaciones alrededor del aeropuerto del Prat, que bueno, la idea es ampliar ese aeropuerto que ya tiene 2 grandes pistas y convertirlo en eso que se llama un hub internacional, ¿no? Un puerto de referencia, un aeropuerto, perdón, de referencia internacional. Eso significa, pues evidentemente, construir muchas más naves, ampliar naves, me refiero a edificios, ¿no? Ampliar las pistas y todo eso, ¿qué produce? Pues en primer lugar, para la pobre gente que vive en esa zona del Prat o de otras poblaciones de la comarca del Baix Llobregat, supone muchísimo más ruido, mucho más del que ya soportan en la actualidad. A nivel de biodiversidad, supone que en esa zona hay, en primer lugar, una serie de animales, etcétera, que están alrededor de las lagunas que se crean o que se crearon en el final de la desembocadura del río Llobregat, que en estos momentos están, entre comillas, protegidas. No sé, pobres animales, cómo viven también con las salidas y entradas de los aviones, pero bueno, hay ahí una serie que ahora mismo es un parque natural. Y luego está todo el tema de, bueno, una de las reservas más interesantes de agricultura cercana a la ciudad de Barcelona y a otras grandes ciudades es la zona de campos, esa zona de campos del Baix Llobregat, que también se podría ver claramente afectada, ¿no? De una u otra manera, o bien directamente porque se les eliminara parte de esos campos, o bien porque eso, como os podéis imaginar, significa nuevas carreteras para acceder a esas nuevas zonas, etcétera, etcétera. Y bueno, y todo eso lo que trae consigo, ¿no? Ese sería, por ejemplo, en ese caso. En el caso del Hard Rock Café, pues evidentemente la provincia de Tarragona, aparte de las petroquímicas y todo eso, por lo cual también es bastante famosa, pues ya tiene un centro, un gran hipercentro, ¿no? de turismo y ocio. Entonces, meterle un segundo, pues significa, para la gente de allí, aparentemente es la creación de empleo, etcétera, todas estas cosas, pero ya sabemos qué empleo se produce en este tipo de parques de atracción, por llamarlos de alguna manera, en qué condiciones están, qué significa cuando se acaba el buen tiempo, todo este tipo de cosas, pero también significa obviar, bueno, entrar en una determinada zona que ahora mismo es una zona natural, eliminarla como tal zona natural, cosa que evidentemente ni la provincia de Tarragona ni otras provincias catalanas, yo pienso que están en estos momentos con la necesidad de destruirles espacios naturales, sino todo lo contrario. Es decir, es una exceptuando determinadas zonas del Pirineo, determinadas zonas de Lleida o de las zonas montañosas y tal. Es decir, Cataluña está absolutamente trinchada, ¿no? Tanto por cuestiones de tipo industrial como por otro tipo de aspectos, infraestructuras o como le queramos llamar. Entonces, pues lo que menos quiere la gente de Tarragona es convertirse en el parque de atracciones, digamos, de Europa, ¿no? Del sur de Europa, ¿no? Entrando, por supuesto, en competencia con el País Valencià, que también tenéis unos cuantos de estos. Y en el caso de la autovía, pues lo mismo, es decir, si tú tienes una conexión que era una conexión en principio de una autopista, pero que hace mucho tiempo dejó de ser autopista y ahora mismo es una autovía, que, como te digo, en el espacio entre Sabadell y Tarrasa tiene 4 carriles en una dirección y 4 en otra,
pues que ahora tú construyas otra especie de autovía pues no sé, a 3 o 4 kilómetros de distancia que vaya un poquito más al norte, pues también se ve como bastante incomprensible. A lo mejor en vez de construir ese cinturón, pues lo que hay que hacer es solucionar aspectos de transporte público entre esas dos localidades y sobre todo lo que se pretende, ¿no? Que es conectar dos comarcas, una en la que yo vivo, el Vallés Oriental, y la otra, el Vallés Occidental. Bueno, lo que no tiene sentido es que la conexión entre las dos comarcas por ferrocarril sea una única línea que va hasta Martorell, de la cual hay un tren a la hora. Es decir, los chavales, por ejemplo, que van a la Universidad Autónoma, tienen un tren. Los chavales que van desde el Vallés Oriental a la Universidad Autónoma tienen un tren a la hora. Entonces, bueno, ¿por qué no se trabaja mucho más esos aspectos? Existe una interconexión entre, por un lado, Sabadell y Tarrasa, y por otro lado, lo que es Mollet, Granollers, etcétera, que son dos comarcas que evidentemente tienen mucha relación de todo tipo, ¿no? Pero relación comercial, relación de trabajo, hay mucha gente que vive en una y trabaja en otra de las comarcas, hay muchísima población. Y en cambio, pues parece que la solución sea el automóvil, el camión y ya está. Y esa es la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente son planteamientos que no tienen nada que ver, no ya con la izquierda, simplemente con esas cositas que se suelen poner los gobiernos de que son un gobierno verde y todas estas cosas. Es decir, el nuevo gobierno de Esquerra Republicana, que antes estaba con Junts, como sabéis, pues tiene una o dos ministerios, ¿no? Consejerías, perdón, dedicadas a todo este tema, ¿no? Al tema del medio ambiente, al tema de la transición ecológica, a todas estas cosas. Bueno, parece ser que a nadie le ha importado mucho en este caso, aunque sí tengo que reconocer que ha habido reticencias, que sobre otros los aspectos ya estaban de acuerdo prácticamente a finales de diciembre, y que en cambio la presión del PSC sobre estos tres temas es lo que, de alguna manera, sin poner en positivo a Esquerra, simplemente, si al final lo firmas, pues es que lo has aceptado, ¿no? PC está por el desarrollismo, el ladrillo, la construcción, el asfalto, las infraestructuras, como si no pasara nada de transición ecológica, y seguimos claro, en los 70, en los 80 y... Claro, es que hay un discurso, o sea, el discurso que sabemos que es un discurso, que luego cuando profundizas eso no está nada claro, pero claro, aparentemente hay un discurso en el gobierno central, ¿no? Al respecto de eso, de la transición ecológica y demás, que te encuentras pues que en un momento en que puedes entrar a incidir de manera clara en un territorio tan decisivo, tan importante, bueno, con esas características que he dicho antes, como es Cataluña, resulta que lo que haces es pues ser la alegría de la huerta de los grandes constructores y de las grandes constructoras, ¿no? Y de otras cosas por el estilo. Es decir, entonces es un poco alucinante. Bueno, alucinas todavía más cuando, a ver, lógicamente, como Esquerra Republicana ya tenía un acuerdo previo con els comuns, que luego hablamos de eso, pues esto se ha dulcificado, ¿no? Entonces todos estos proyectos van a tener su estudio de impacto medioambiental, hay un compromiso del mantenimiento de la biodiversidad, todo será trabajado en los futuros meses, es decir, habrá un acuerdo primero, pero entonces tal, se procura. Ahora ya me dices tú a Hard Rock, cuando vengan aquí, que tú le impones, que vienen que es una empresa estadounidense acostumbrada a montar grandes complejos, aparte de
edificios a veces enteros en las grandes ciudades, casi que es imposible ir a una gran ciudad europea o norteamericana donde no exista un edificio de hard rock. Luego tienen sus zonas de estas, ¿no? De ocio, juego y demás, porque además va a haber juego. Que no será limpio, por supuesto, como os podéis imaginar. Ahora tú vas a esta gente y le dices, no, pero es que te voy a poner estas condiciones, es que me vas a dejar todos estos árboles, toda esta cosa. Bueno, bien, si alguien se lo cree, pues yo no. Entonces, bueno, es muy curioso ver que Pueden poner el asfalto y el cemento verde, siempre se puede pintar. Sí, se puede pintar, claro, se puede pintar. Bueno, broma. Sí. Decías. No, entonces, bueno, lo curioso es que el señor Illa, la gran esperanza blanca del socialismo en Cataluña y que además ganó, bueno, fue el más votado en las anteriores elecciones, pues responde a esto que ellos piensan en el interés de los catalanes y las catalanas, que dices, bueno, pero... Pues vale, frase hecha bonita para el momento, pero no, vamos, yo no conozco a mucha gente que esté pidiendo el cuarto cinturón a gritos, ni que salga por ahí, ni que crea que necesita un hard rock. Evidentemente, cuando lo abran habrá gente que irá a visitarlo, porque ya sabemos que estas cosas atraen y demás. Bueno, pues la Generalitat con que responde a través de su consejera, la Vilagrà, que es la portavoz, pues que son unos presupuestos expansivos, que son los más expansivos que sea, porque claro, todo esto estaba enmarcado dentro de unos plazos para recibir unos fondos europeos que si no había presupuestos no se podían recibir, ¿no? Es que ya estamos a dónde van los fondos europeos, como siempre. ¿Para quién? Vale, claro, y entonces hombre, han metido 1.000 millones en sanidad y esta es la cosa que te dan, 1.000 millones más en sanidad y esta es bueno, no sabemos si pública o privada, como te puedes imaginar, en Cataluña seguro que 50-50, pero es la gran cosa que sacan, hombre, pero bueno, aparte de los acuerdos que tenemos con los comunes, que ya eran acuerdos sociales, entonces es lo típico, ¿no? Que es un oxímoron, o sea, son expansivos y sociales al mismo tiempo, ¿no? Si son expansivos desde el punto de vista capitalista, de expansión y desarrollismo, no pueden ser sociales, o sea, no, eso es bueno, como he dicho, un oxímoron, ¿no? Bueno, la cosa que se dice es esa de, no, pero vamos a subir 1.000 millones más en salud, etcétera. Bueno, bien, perfecto, 1.000 millones más en salud y de hecho ayer parece ser que esos 1.000 millones han servido para desencallar la huelga de médicos que había en Cataluña, que también ayer se llegó a un acuerdo y supongo que forma parte pues, de esa cosa que hasta entonces les decían, no, pero esto que pedís y estos complementos no los podemos dar porque no dependen de nosotros y no sé qué. Bueno, pues ahora si tienes ahí 1.000 o 500 de esos 1.000 millones, pues ya parece ser que sí, ¿no? Por tanto, alguna gente supongo que estará contenta. Bueno, aparte de los presupuestos que los conoceremos y que en todo caso si hay algo podemos entrar en otro momento, quizás lo que valdría la pena detenernos un poquito es que estamos ante una extraña relación de socios y rivales, ¿no? Porque de los dos grandes partidos hablo ahora, ¿no? Es decir, Esquerra Republicana y el PSC van a ser socios en cuanto a los presupuestos, no van a entrar en el gobierno, al menos no parece que esa sea la situación de momento, van a permitir que Esquerra gobierne en minoría, pero evidentemente son socios porque te has asociado para que puedan tener unos presupuestos y puedan funcionar, ¿no? Entonces eso, según ella, es su gran ejemplo de ser prácticamente el único partido en la oposición en España que ayuda a un gobierno en minoría a que pueda funcionar, ¿no? Eso le parece a él que va a ser una cosa que le va a dar, supongo, mucha rentabilidad económica. Pero hay que tener en cuenta que estos dos partidos se van a enfrentar en mayo por el Ayuntamiento de Barcelona y se van a enfrentar en mayo por el resto de ayuntamientos de Cataluña y se van a enfrentar a posteriori o no, o se van a liar, ya lo veremos, a posteriori de las elecciones de los ayuntamientos por el control de las diputaciones de Barcelona, de Cataluña, perdón, donde pasan cosas tan curiosas como que quien controla la Diputación de Barcelona es el PSC y Junts.
que es otra cosa de esas fáciles de explicar, muy sencillas de explicar. Entonces, ahora mismo, estos acuerdos, este presupuesto es una ruptura de los bloques en Cataluña, ¿no? Así, no vamos a profundizar más. O sea, bueno, no vamos, si quieres sí, hablamos. ¿Por qué es una ruptura? Cuenta un poquito. Hombre, es una ruptura porque lo lógico es, en primer lugar, porque hace solo unos cuantos meses el gobierno era de Esquerra Junts. Vale. Junts se salió. De hecho, tendría que apuntillar otra cosa. Estos presupuestos los hizo el conseller de Economía de Junts, ¿vale? Eso sí que nos acordamos. Y no han tenido muchas modificaciones, aparte de esto, el Rockcafé, tal, más dinero para cuestiones sociales y tal, porque el otro todavía iba en una línea más intensiva, ¿no? De a quién deberían beneficiar estos presupuestos, que ya sabemos normalmente a quién es. Entonces, claro, la lógica sería que este gobierno de Esquerra Republicana estuviera mantenido de alguna manera con el apoyo de Junts y de la CUP. Esa sería la lógica porque, evidentemente, como bien dice nuestra Laura, la Laura de Junts, claro, estas fueron las elecciones del 52%. Estas fueron, o sea, las anteriores elecciones fueron aquellas en que, a pesar de que no votó todo el mundo, como pasa muchas veces, pues el independentismo hizo ahí una suma, salía 51 y pico, pero ya que te sale 51 y pico no vas a andar con tonterías y ya tienes el 52, ¿no? Y entonces era 52% para el independentismo, 48% para el constitucionalismo, ¿no? Según su versión, que también es una versión que utilizan los constitucionalistas cuando les interesa tal. Claro, ¿qué ha pasado? Que eso no sea... evidentemente la CUP no ha entrado nunca en ese gobierno, no ha dado apoyo a los presupuestos en ningún momento, pero la salida de Junts ha obligado de alguna manera a Esquerra para seguir gobernando y no ir a la convocatoria de unas elecciones extraordinarias y avanzadas, pues a que Esquerra ahora mismo el apoyo en los presupuestos lo tenga en el PSC y en Comuns, que en principio, digamos, es la izquierda del constitucionalismo desde su retórica, ¿no? Bueno, y que si yo hago así, rasco con la uña que no tengo, bueno, porque me las corto bastante, eso sería como reeditar el tripartito de izquierdas. Ajá. Ya sé que no es en el gobierno, pero claro, el tripartito de izquierdas que gobernó Cataluña durante 7 años era el PSC, Esquerra Republicana y Iniciativa per Catalunya, que en estos momentos mucha de la gente que estuvo en Iniciativa per Catalunya está dentro de los comuns, ¿no? Entonces, bueno, como decía Rajoy, los catalanes hacemos cosas y hacemos cosas como estas, ¿no? Es decir, no ¿quién sé. coño... ¿Quién entiende esto, no? Entonces... No es tripartito, pero de hecho casi sí, ¿no? Es decir... Claro, es un tripartito de facto presupuestario, sí. ¿No? Pero luego, por otro lado, evidentemente, como digo, sobre todo en la escena de Barcelona, Barcelona, la alcaldía en estos momentos es de los comuns con acuerdo con el PSC. Que se acaba de salir el candidato del PSC. Sí, que se acaba de salir el candidato del PSC, buen viaje. Y claro, y la contrapartida a eso es la opción de que Esquerra o Esquerra con Junts puedan hacer una unión en el Ayuntamiento de Barcelona que saque del Ayuntamiento bueno, a lo mejor también tenemos tripartito en el Ayuntamiento, pero que saque del Ayuntamiento al PSC y a Comuns, ¿no? O a Comuns y el PSC por orden. Bueno, cosas curiosas que tenemos en este. En los dos casos, además, pasa una cosa, que no gobierna el partido más votado, como dice Feijóo, que aquí podría buscar un ejemplo. Claro, en el caso de la Generalitat fue el PSC el más votado, aunque el número de diputados fueran iguales, y en el caso del Ayuntamiento de Barcelona fue Esquerra Republicana la más votada, aunque luego gobernaron Comuns y PSC, ¿no? Gobiernan. Entonces,
Bueno, ahí estamos. ¿Qué ha contribuido a esto? Podría yo preguntarme desde el punto de vista político, pues evidentemente yo creo que ha contribuido mucho a esta situación, bueno, han contribuido varios factores, ¿no? La soledad en la cual se ha quedado Esquerra en el gobierno de Cataluña y con una visión en una circunstancia como esta, que puede ser justificable o no vamos a hacer unas elecciones extraordinarias, avanzadas y no sé qué, porque solo nos falta esto en una situación de crisis, COVID, etc. Bueno, COVID ya casi parece que lo tengamos superado, pero cuando se planteó el tema estaba ahí. Crisis económica, guerra de Ucrania, que sirve para todo, como ya bien sabéis, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, el otro tema era no me puedo acercar al PSC, ¿no? Porque en el momento en que me acerque al PSC voy a recibir de sectores independentistas, especialmente de Junts, que se ha salido, ¿no? Voy a recibir la intemerata, ¿no? Como así es cada día. Entonces, claro, eso creaba problemas. ¿Cómo se ha dulcificado, cómo se ha engrasado todo eso? Pues porque yo te necesito en Madrid y tú me necesitas en Cataluña, y porque además en Madrid se han dado unos pasos fundamentales, como es la reforma del Código Penal. Evidentemente, lo que fundamentalmente ha convencido a Oriol Junqueras, que es quien manda ahí, o al menos formalmente, ¿no? Sí. Y al señor Aragonés y a Rufián, por poner tres ejemplos, tres personas que la gente conocerá más, que si digo otros nombres que se conocen más en Cataluña, pues ha sido esa reforma del Código Penal, ese vale, no habéis solucionado el problema catalán, pero estáis ahí intentándolo y no sé qué, bueno, esa cosa a la que está jugando políticamente Esquerra Republicana, que tiene sus problemas, que es yo quiero estar en todos los lados, ¿no? Como la cuestión aquella que hicieron con la visita de Macron, que voy, recibo a los dos presidentes, pero luego me marcho cuando tocan los himnos y este tipo de cosas. Entonces, bueno, eso por supuesto ha contribuido fundamentalmente, de manera que, como sabéis, la semana pasada Esquerra Republicana votó en contra de la propuesta de tercera, ¿cómo se llama? Tercera etapa de las medidas especiales con respecto a la crisis. Esquerra votó en contra, a pesar de lo cual salió. Y ahora, en cambio, tenemos, una vez escenificado este acuerdo en Cataluña, tenemos a Esquerra súper dispuesta a pactar la reforma de la ley Mordaza, que a ver si es cierta y que no nos llevemos ningún tipo de sorpresa, ¿no? Bueno, este es el mundo de la política que tenemos entre manos, y espero haber ayudado de alguna manera a que se entienda un poco por qué se produce este tipo de alianzas. No exactamente contra natura, porque evidentemente los programas de ambos en algunos aspectos no son tan diferentes, pero en este caso, como veis, sí han sido muy diferentes, ¿no? Sobre todo donde ha puesto... A mí en todo este proceso me ha parecido bueno, muy arriesgado por parte del PSC, que lleva desde hace más o menos 3 semanas, y no un mes, poniendo el acento en estos tres aspectos que os he dicho antes, ¿no? En vez de poner el acento pues en decir, bueno, pues que lo que queremos, aparte de esto, también queremos ampliar la dotación en sanidad, en educación, bueno, lo que esperarías de un partido que en algún momento fue socialdemócrata, ¿no? Pero bueno, las cosas estaban muy claras y además las decían claramente en televisión, en las entrevistas, etcétera, y bueno, pues ahí estamos. Muy bien, pues dicho queda. Vamos a continuar. Engaño y abuso sexual en Barcelona. ¿Qué ha pasado? Abuso sexual del Estado, te he dicho, Abuso del sexual Estado. Bueno, yo considero que del Estado, en Barcelona, sí, evidentemente. Bueno, lo que ha pasado seguramente que a la gente que está más cercana a medios alternativos y demás le debe haber llegado, y es que después de otra
magnífica investigación, y eso sí es periodismo de investigación, de 3 periodistas de La Directa, mi buen amigo Jesús Rodríguez, Gemma García y David Bou, bueno, como hicieron hace tiempo con el tema del intento de que una persona que estaba en concreto en ese momento estaba en EMBAT, se pasara a ser un confidente de la policía, ¿no? Y como eso con la valentía de Jesús Rodríguez por un lado y de nuestro compañero, pues todo eso se describiera, se tomara, bueno, se hicieran fotos, se grabara y todo este tipo de cosas. Ahora estamos ante otro caso, ¿no? El caso de un policía que aparece hace aproximadamente 2 años por precisamente no una zona en la que, sí, una zona, digamos, con fuertes espacios sociales de barrio, como es el barrio de San Andreu en Barcelona, en el cual pues hay pues está un cine ocupado, la Cinética, hay el Ateneo de la Armonía y hay toda una serie de grupos montados alrededor. Hay un tejido asociativo muy importante y sobre todo un tejido juvenil alternativo o antisistema que dice la prensa oficial, pues bastante potente. En ningún caso, ya lo pongo de antemano, pero volveré sobre ello, nada que se pueda ligar con violencia y con peligro real para lo que se supone que debe hacer un policía, ¿no? Peligro real para otras personas, peligro real para alguna cosa por el estilo. De hecho, no se ha producido ninguna detención después de 2 años de infiltración, ¿no? Bueno, este hombre, la diferencia con otros intentos anteriores es que este hombre ha utilizado, era un guaperas, un tío bien plantado, y se hizo una serie de cambios estéticos para todavía resultar más atractivo en determinados ambientes, y lo que este hombre ha hecho y la gran diferencia que hay con respecto a otros intentos de infiltración es la utilización de relaciones sexoafectivas con mujeres de los movimientos sociales para obtener información o para obtener situaciones de privilegio para poder asistir a cosas que se organizaban en otros barrios de Barcelona, a otros ateneos y a otras cosas por el estilo, y por tanto tener una información privilegiada, ¿no? No solamente eso, sino que en algún caso se apuntó a delegaciones que iban a determinados actos, asambleas o cosas por el estilo que se hicieron en Madrid, también en el País Vasco, etcétera. Tío, bueno, llevaba las típicas camisetas contra el sistema, contra la policía y cosas por el estilo. En algún momento, por lo que sabemos a través de estas informaciones que podéis leer en La Directa y varios artículos al respecto, pues en algún momento se enfrentó con la Guardia Urbana. No sabemos, bueno, yo por lo menos no sé si eso ya estaba preparado. En otro momento actuó también de manera protectora, vamos a llamarlo así, en un desahucio. Él se fue ganando una serie de confianzas, y a partir de esta serie de confianzas fue metiéndose dentro del mundo, sobre todo el barrio del mundo de los movimientos sociales, sobre todo en el barrio de San Andreu, pero también en otros. Bien, nos encontramos ante una situación ante la cual las mujeres que se han visto utilizadas por este policía yo creo que han reaccionado con mucha valentía. Se habla de 8 mujeres, ¿no? Diferentes. Se habla, sí, bueno, por lo menos los y la periodista han conseguido conectar con 8 mujeres y bueno, si entráis en La Directa veréis, están por supuesto con nombres simulados. Decir aquí que una de esas mujeres está afiliada a la CGT. Sí, está afiliada a la CGT.
y bueno, otras pues a otros de algunas de las cosas que yo he dicho antes, ¿no? Como la cinética o el Ateneo, la armonía o otro tipo de cosas. Bueno, es interesante la coherencia que estas mujeres han tenido para denunciar, por lo menos 5 de ellas, y en estos momentos hay lanzado una querella por parte de 5 de estas mujeres, reitero, Iridia, el gabinete jurídico Iridia, que es un gabinete bueno, muy interesante, que trabaja mucho el tema de los derechos sociales y de los derechos humanos, y la CGT, ¿no? Que se ha personado también como organización bueno, afectada, ¿no? Porque pues, evidentemente este hombre parecía que no daba puntada sin hilo, y que suponemos que en algún momento le pudo interesar qué papel podía tener la CGT en este tipo. Movimientos sociales y tal. Exactamente, sí. Entonces en la querella se integra aspectos como abusos sexuales, delito a la integridad moral, revelación de secretos, etc. Hay que decir que este hombre evidentemente tenía una documentación falsa, que utilizaba, lógicamente, y tenía un currículum vitae absolutamente falso, y que eso pues ha estado permitido por la policía y por el Estado, ¿no? Claro, hay que señalar que este policía nacional, además relativamente joven, porque había hecho el curso entre el 17 y el 19 en la Sí, escuela de policía, es decir, que no es una persona mayor, no actúa por su cuenta y porque se le ha ocurrido me voy a infiltrar efectivamente. y voy a hacer aquí una película, sino que obedece órdenes de muy Sí, arriba, sí, se sí. supone, porque infiltrarse en movimientos sociales y de esa manera se supone, porque claro, ahí está lo de los abusos sexuales. Este Claro, hombre, es decir, habrá gente, espero que no, de nuestros y nuestras oyentes, que se plantee por qué hemos dicho abuso sexual, porque evidentemente tú no estás estableciendo una relación exactamente libre. Además, esa persona con la que estás estableciendo esa relación, que digo, no fueron únicamente encuentros de tipo sexual al cual todo el mundo puede tener derecho, sino que en algunos casos mantuvo relaciones afectivas durante meses. durante meses, y haciendo ver a esa persona pues que la quería muchísimo, y que bueno, aunque él supuestamente era de Mallorca y también tenía familia en Granada, y tanto una parte como otra le tiraban, porque él aquí aparentemente, supuestamente según él, lo que hacía era arreglar aires acondicionados, pero no le salía mucho trabajo, por eso tenía tanto tiempo de hacer otras cosas y tal. Pero que claro, pues si él sí se quedaría en Cataluña, si ella realmente le quisiera como le tenía que querer, bueno, cosas de estas que supongo bueno, estas mujeres explicarán donde tengan que explicar. Algunas han trascendido porque también era importante ver, bueno, ellas han considerado que era importante, ellas han considerado que de alguna manera pues lo que les había pasado era absolutamente vomitivo y demás, pero que pensaban que era mucho peor esconderse, pues porque, entre otras cosas, este tipo de cosas a lo mejor se pueden estar produciendo ahora mismo, no únicamente en Cataluña, sino también en otros lados, ¿no? Donde haya personajes, hombres o mujeres, que pertenecen a la policía y que hayan decidido que un buen camino metiéndote en unos ambientes en que, entre comillas, son más libres o más liberales a la hora del establecimiento de relaciones, pues es una buena manera de que tú llegues a donde de otra manera pues se te sería más complicado, ¿no? Eso es importante que se destaque porque, claro, tú has dicho abusos sexuales, algunos dicen, bueno, se habrán ido con este hombre a la cama o se habrán vivido con él, o habrán tenido relaciones porque han querido, pero claro, han sido engañadas. Ellas Claro, no iban con un policía nacional infiltrado. claro, Y un evidentemente. tipo majo que llevaba tatuajes progres, que se había incluso hecho tatuajes de carácter Sí, libertario de alguna manera, con camisetas, con pintas, y que era un tipo claro, y que encantador, pero era mentira todo. Es decir, claro, han ido con un hombre que no era el hombre que ellas se querían ir. claro, es decir, que la gente puede decir, hostia, pues yo eso no lo entiendo, pero claro, si yo te explico otra anécdota, que es que, por ejemplo, la vez que viaja hacia Euskadi, viaja porque se hacen unos talleres precisamente
de autodefensa, ¿no? De cómo nos defendemos de las infiltraciones y todo lo demás, y este tío majete participa en ellas, y no solamente eso, sino que va y se compra una camiseta de fuck, bueno, que os den por allí a los polis y tal, y se la pone y se echa unas fotos y todo lo demás, bueno, pues no sé, llamarlo como queráis, pero esa persona no es la persona con la que esa mujer o esa compañera pues ha ido a esa reunión. Evidentemente es alguien que la está engañando y que la está engañando o que las ha estado engañando, ¿no? Claro, no sabemos qué va a pasar con esta querella, pero sí que debemos apuntar, ¿no? Y hay que apuntar. Y además, antes de apuntar directamente al Estado, es decir, este hombre tiene unos mandos, estos mandos seguramente que han estado informados. Evidentemente, estos mandos le podrían haber dicho, tío, vete ahí, hazte el coleguilla, porque él también supuestamente había tenido una relación anterior y enseñaba una foto en la que estaba con otra mujer, que había sido y que él había quedado muy tocado de la ruptura y bueno, este tipo de cosas. Estrategias de sí, liga. este tipo de estrategia. Claro, evidentemente sus mandos le podían haber dicho, para, ¿no? Es decir, obtén la información porque te van a dejar igual estar ahí, porque además claro, lo que es un poco incomprensible es qué imagen, como pasó en el caso Pandora, ¿no? En el caso Pandora, el del que yo hablaba anteriormente, bueno, el caso Pandora fue anterior, este compañero estaba supuestamente implicado en el caso Pandora e intentaron captarlo, ¿no? En el caso Pandora se inventan cada cosa, es decir, cuando ves la elaboración que hacen los Mossos d'Esquadra, es una elaboración tan imaginaria, tan absolutamente imaginaria, porque que las cosas no funcionan así, que acaban deteniendo a 5 o 6 personas porque tienen en su casa un libro, el mismo libro, ¿no? Y el libro creo que se llamaba Contra la democracia o una cosa por el estilo, ¿no? Y entonces eso le lleva a ellos a imaginar que esta gente pues va a tener artefactos, tal. Bueno, cuando al final una juez en Madrid de la audiencia ve todo eso y le dice, pero ¿y no me habéis traído un cartuchito o alguna cosa? Esta gente que va a destruir la democracia con libros o charlando con la gente, pero a mí ¿qué me estáis diciendo, ¿no? Y ellos salen, evidentemente, después de pasar bastantes días allí, después de que tuviéramos que recoger dinero para pagar una fianza, que luego se devolvió, por supuesto, y tal. Luego tú dices, barrio de San Andreu, la Cinética, que hacen cine gratis porque cogieron unos cines que una gran empresa cinematográfica de allí dejó, y donde se hacen proyecciones y a veces se hacen cafetas y a veces se hacen comidas y a veces se hacen charlas y no sé qué. El Ateneo, la Armonía, que está en un local del Ayuntamiento de Barcelona. San Andreu, lo que es y lo que significa, y la gente con sus fiestas populares, con su cosa, con su buen rollito, en la Plaza de las Palmeras, no sé qué. Que es una cosa que tú vas allá, te tomas una cervecita o dos, y te enteras de todo. Y te enteras de todo, claro, como bien decía, ahora no recuerdo el nombre, que he leído hace poco un artículo suyo refiriéndose a esto, ¿no? Que es un experto precisamente en la extrema derecha, donde no se infiltran así, por supuesto. Él decía, pero si es que la mayoría de los pases de cine están anunciados y están en los carteles del barrio. ¿Qué estás buscando? O sea, que estás buscando qué hay entre esa gente. Hay una gente que es ultra, que no sé qué, que tiene armamento, que va a hacer no sé cuántas cosas. Y en 2 años no detienes a nadie, no encuentras a nadie y tú sigues con el tema. Hasta que ya, pues supongo que se ha ido porque ya empezó alguna gente a sospechar, habló con estos periodistas, supongo que él se dio cuenta, aquí están pasando cosas raras, aquí me están haciendo preguntas y tal, pues me piro, ¿no? Claro, el rollo es quien le ha ordenado eso, ¿qué catadura moral tiene? Es decir, todo sirve, y sobre todo todo sirve cuando además
al cabo de pocos meses ya te das cuenta que lo que estás viendo es los movimientos sociales de Barcelona, los movimientos sociales que precisamente no presumen de ser súper violentos, que están creando una contracultura y una manera de hacer y un no sé qué, claro. Y luego, ¿qué va a pasar con esto? Porque evidentemente se va a presentar una querella. Pero ya se ha presentado, ¿no? Sí, se ha presentado, sí. Quiero decir, se ha presentado una querella. Quiero deciros que hay una, me diréis, joder, pues eso se lo van a pasar por allí, es probable, ¿no? Pero precisamente hay un caso anterior en Gran Bretaña, ¿no? En Gran Bretaña hay un caso que se conoce como el escándalo del espía policial, traducido al castellano, en que un policía infiltrado estuvo conviviendo con una conocida activista de izquierdas, que al final se descubrió, y evidentemente existe en Gran Bretaña, no aquí, existe en Gran Bretaña un tribunal que se llama el Tribunal de las Facultades de Investigación, ¿no? De las facultades de la policía para la investigación. Bueno, ese tribunal condenó al policía por 5 delitos, que es más o menos los que se plantean ahora, en este caso, y obligó a la policía a indemnizar con varias decenas de miles de libras a esta mujer que pobre, pues con eso supongo que lo donó para lo que sea, porque con eso no te indemnizan el haberte tirado 4 años con un tío que te está mintiendo cada día, ¿no? Y que supuestamente está a tu lado y que comparte todo y demás, ¿no? Claro, aquí nos encontramos que hay instrumentalización de mujeres, todo lo que significa acecho y derribo, a la libre asociación, a la libertad de pensamiento y de acción, mientras que no hieras tal de nadie, ¿no? Es decir, o si queremos acción no violenta, etcétera. ¿Y para qué? O sea, ¿para qué? Porque, bueno, tampoco quiero llamar al mal tiempo, ¿no? Porque a lo mejor ahora hay que cubrir a este tío y dentro de 4 días tenemos no sé cuántas detenciones por aquí, porque el tío ha decidido que hace un atestado de estos de personal súper peligroso y todo este tipo de cosas, y volvemos a pasar con otra gente que se va para la Audiencia Nacional y que sale al cabo de un tiempo, unos meses o no sé qué, porque no le han encontrado nada. Claro, ¿dónde está el peligro? ¿Dónde está esa violencia irracional que ellos quieren meter siempre a las personas que denominan antisistema? Es decir, ¿dónde está todo eso? ¿Quién da esas autorizaciones? No solamente qué policías hay detrás, es decir, qué fiscalía hay detrás. ¿Qué pasa con la Fiscalía de Barcelona? ¿No sabía nada? Claro, tengo entendido que para hacer esas infiltraciones se necesita una orden judicial y que un juez Claro, esté al tanto de lo que está claro, haciendo el claro, infiltrado y cómo y de qué manera, ¿no? Y aquí claro. tenemos relaciones sexuales engañadas, relaciones y convivencia con 8 mujeres que Sí, estuvieron sí. con ese tipo porque era otro, en realidad. Es decir, les estaba mintiendo, les estaba engañando y alguna de ellas hace declaraciones en la directa, es decir, si yo hubiera sabido que con ese señor es policía, en ningún caso me hubiera Claro, ido con él y hubiera tenido ningún tipo de relación. Es decir, ellas se fueron con otra persona. Eso claro. tiene que ser un delito, desde mi punto Eh, de vista. A lo no, mejor no no. está tipificado en el Código Penal o eso, pero Bueno, hay supongo que, responsabilidades también por encima del policía concreto. claro. Supongo que el grupo de Iridia pues ya debe saber por dónde hay que entrar en estos temas, ¿no? Y me imagino que habrá jurisprudencia a nivel europeo. Pero claro, aquí el tema que tenemos es ¿qué dice la Fiscalía General de Cataluña al respecto? ¿Y qué dice? Bueno, la Fiscalía General se supone que tiene la posibilidad de saber qué juez o qué jueza ha dado el visto bueno a esto y qué mando policial, en concreto del CNP, de la Policía Nacional, ha autorizado todo esto. Entonces, y por último, ¿cómo liga esto con el gobierno más progresista del mundo,
y su preocupación por las mujeres, por el solo sí es sí, por el tal, es decir, ¿cómo liga eso? ¿Y qué dice el ministro del Interior, ¿no? Que está calladito de momento? ¿Qué dice el ministro del Interior al respecto? Juez, ex juez, por cierto, ¿no? Claro, es que aquí, es decir, aquí se abren una serie de interrogantes sobre los cuales no se puede pasar por encima de cualquier manera. Evidentemente se ha pasado por encima de las escuchas con el Pegasus, pues ya nos podemos imaginar que sobre esto va a pasar 3/4 de lo mismo o que van a intentar pues que se relativice. Sé que hay partidos que han pedido la comparecencia del ministro del Interior en el Congreso de los Diputados. Bueno, no sé si se va a producir o no, o ahí vamos a tener la alianza PSOE, PP y Vox y Ciudadanos diciendo que de qué vamos, que en todos los países hay espías y la policía está ahí para protegernos y por tanto que si ha hecho eso, pues es lo que hay que hacer. Aunque pase por encima de lo que ha pasado, es decir, de la libertad. Sí, sí. Claro. Bueno, aquí tenemos alguna gente que está haciendo tweets absolutamente ofensivos que yo espero que, y alguno de ellos es abogado, que yo espero que entren dentro del capítulo de lo que Iridia y la CGT están denunciando, ¿no? Es decir, bueno, textos muy soeces, muy procaces, muy machistas al respecto de todo esto, ¿no? De estas relaciones. Donde sale todo el fascismo y el machismo que esta gente atesora y lleva dentro de sí, a pesar de que se disfracen de otras cosas, ¿no? Se disfracen de lo que sea, de defensa del bilingüismo, de defensa de la cultura castellana en Cataluña o de otras cosas. Lo digo en este caso, porque también ha habido otra gente en otros ámbitos y en otros aspectos en otras profesiones que también se está pasando con el asunto. Bien, nos quedan para terminar 4 minutos. Si queremos rematar algo de esto, porque yo creo que es muy grave, que es un tema importante. Solo lo he visto reflejado por ahora en la directa, que son los autores de la investigación, las periodistas y periodistas y que has nombrado al principio. Yo al menos he leído 3 artículos relacionados con el Sí, tema. ahora creo que hay unos 5 aproximadamente, porque también aparece alguna cuestión más de, no sé, los que has leído tú, pero aparece alguna cuestión más de los viajes estos que se hicieron fuera de Cataluña y también se reproduce el tema del caso inglés, que yo he sacado la información evidentemente de ahí. Y alguna cosilla más. Yo creo que ahora mismo llevan 5 artículos. Si alguien entra en la directa. Sí, que es recomendable que entréis. Es Sí, decir, sí, la gente que se ha evidentemente. sorprendido y un poco no está entendiendo muy bien de qué va esto que estamos contando, o se está llevando las manos a la cabeza o dice eso exagerarán, pues en directa.cat encontrarán un montón de información, detalles y un trabajo de investigación loable. Otros medios de comunicación no han sacado nada. El Salto hizo alguna referencia Sí. pasada, hasta ahora es lo que he visto, y no sé si alguien más. Yo he visto también en alguno de estos digitales, ahora no te sabría decir qué, pero también un articulito pequeño. Supongo que consideran que es un tema de no tanta relevancia y que como la directa está ahí, pues casi publicando un artículo diario a partir de toda la investigación, pues me imagino que piensan que eso es de la directa y ya está, ¿no? Esperemos que supongan que no se entrometen y no que supongan Sí, que vale la sí. pena. No, bueno, yo sí que ya que nos queda este tiempo, sí que quería volver un poco a los 3 periodistas, ¿no? A Jesús, a Gemma y a David, porque, bueno, Jesús quizás de todos es el que más experiencias de este tipo ha tirado adelante. Pero evidentemente estamos hablando de periodistas de un medio que es una cooperativa, que la directa es una cooperativa, y estamos hablando de periodistas que arriesgan, evidentemente, que están arriesgando. Yo
como conozco un poquito más a Jesús, sé que a él le han amenazado en diversas ocasiones y bueno, le han amenazado telefónicamente y le han amenazado de otras maneras y demás, y que quiero recalcar, lo dije al principio, pero esto es el periodismo de investigación. Este es el periodismo de investigación de verdad, no ese que vemos de vez en cuando en las teles o en las radios o en no sé qué, y sobre todo no son todo ese grupo de fachendos que tenemos por ahí haciendo lo que ellos creen que está. Es periodismo además radical en la defensa, en este caso, de las mujeres, radical en la defensa de las libertades, como es también este caso, y no pues lo que en general nos encontramos a veces incluso en medios que se supone que son progresistas y que pasan sobre esto como si no pasara nada, ¿no? Porque evidentemente porque no ponen en cuestión, evidentemente, el sistema en el cual vivimos y todo es factible mientras que se defienda el orden y todo este tipo de cosas que no sabemos de qué orden están hablando en este caso concreto, ¿no? Pero, bueno, pues no sé, quiero decir que eso está ahí y que yo creo que es bueno que hoy acabemos agradeciéndoles pues que exista gente así por un salario que no tiene nada que ver con el salario que cobran determinados tertulianos y tertulianas que van a determinados sitios a decir boberías, y que, bueno, pues ahí están, ¿eh? Y ahí están. Y también, bueno, yo creo que hay que acabar aplaudiendo de alguna manera la valentía de estas 8 mujeres y especialmente de las 5 que han decidido querellarse, porque es un poco una situación de tierra trágame, de esconderte, de decir, pues que a mí no me pasó, yo no estuve con él, todo este tipo de cosas que se podrían estar produciendo. Yo creo que la manera como se está planteando es muy valiente y es una manera que ayuda a todo el mundo, ¿eh? Especialmente ayuda a todo el mundo que está en organizaciones, en movimientos sociales o en organizaciones sindicales de las que supuestamente dan miedo al sistema, ¿no? Y a pesar de que su trabajo cotidiano sea un trabajo fundamentalmente creativo y no otro tipo de cosa, ¿no? La construcción de una sociedad diferente. Entonces yo creo que no debemos tener ni un mínimo de duda, ni una sonrisa falsa, ni ninguna cosa por el estilo con respecto a estas mujeres que yo creo que ahora nos muestran una valentía y una generosidad brutal, ¿no? Y digna de ten conmigo, vaya. Sí, señor. Pues así lo vamos a dejar, Emili. Seguiremos atentos. Muy bien. Y si hay más cosas, seguiremos contándolas, por supuesto. ¿Vale? Perfecto. Pues nos vemos y nos hablamos la semana que viene, ¿no? Eso es. Si no pasa si nada nos lo impide. Si nada nos lo impide. La autoridad no nos impide. Y exactamente, si la autoridad tiene a bien. Muy bien. Bueno, pues un abrazo a todas y a todos. Obrigado mucho. Mucha salud.